polvo de la tierra. Yo te quiero decir algo. Cuando tú empiezas a caminar como cristiano, no sientes que esa autoridad fluya en ti. Pero conforme vas caminando y te vas dando cuenta, mira, se me fue la palabra. La carrilla del diablo, la carrilla del diablo es usar personas para desanimarte. Ahora estuve platicando con un hombre y dice, ay hermano, dice, una cuñada mía vino desde Sayulita, de por ahí, nomás vino a decirnos que somos unos chaqueteros. Vino a decirnos que nos lavaron el coco. Vino a decirnos que éramos unos convenencieros. Le dije, ¿y qué le contestaste? Pues yo le contesté que sí. Exactamente, le dije. Chaqueteros porque ya no quisimos estar sufriendo las artimañas del enemigo en nuestra vida. Convenencieros porque a mí me conviene estar en Cristo. A mí me conviene porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, el Señor me las ha dado. Y me lavaron el coco bien lavadito, tan lavadito que hasta peluca ocupo ahora. Pero eso no me preocupa. Estuve platicando con él y le dije, hermano, esa es la autoridad que Dios te ha dado. Y vas a ir descubriendo más. Conforme vayas leyendo, conforme te vayas instruyendo, conforme vayas conociendo el poder de Dios, va a llegar el día en que tú vas a decir, a ti te hablo en el nombre de Jesús, así, 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 y lo que le estés ordenando que se haga, se va a hacer. Pastor Saúl nos enseñó el domingo que si estamos en una huerta de sandías, no quiera cortar elotes, ¿verdad? Muy claro. Y el Señor aquí nos dice muy claro, pero recibiréis poder, poder. Aleluya. Miren, la Biblia nos enseña y nosotros dice, sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí o no? Vea usted la situación por el mundo. Vea cómo el mundo sin Cristo es un mundo triste y en oscuridad. Vamos a ir ahí a la escritura de Primera de Juan, capítulo 5. Es muy importante porque muchos dicen, hermano, entonces yo estoy en el mundo, pero la palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ah, caray, entonces se quedan muchos. ¿Eres marciano? No. Soy extranjero y advenedizo y mi patria celestial está en el cielo. A mí me preguntan, vea las preguntas que hacen la gente. Me dijo, Manchi, ¿no tienes miedo a morirte? Pues sí. ¿Cómo voy a tener miedo? Le dije. Yo no tengo miedo a morirme. A lo mejor ni cuando me toque morirme, nomás voy a cambiar de domicilio. En un abrir y cerrar de ojos, cambio de domicilio. Es más tardan en llevarme al panteón que yo ya estar allá en el cielo. Porque lo tienen que velar a uno las 24 horas. Yo rápidamente estoy en el cielo. Dice 5:19. Vamos a ver del verso 13, porque para agarrarle sabor al pastel. Estas cosas os he escrito a vosotros. Note bien,
estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en quién, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Vaya bien. 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado, que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, vea la diferencia. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué sucede? No está bien. El maligno no le toca. ¿Por qué? Porque el maligno no te mira a ti. El maligno ve la poderosa sangre de Cristo que te ha limpiado, te ha lavado de toda maldad. Desde ese momento, tú ya estás en autoridad y a veces ni cuenta nos damos, no nos damos cuenta. Verso 19. Dice, sabemos, ¿usted sabe qué es de Dios? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, y el mundo entero está bajo el maligno. Y usted vea las consecuencias del maligno. La autoridad que te da Dios la vemos desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hasta que se termina la Biblia. ¿Por qué? Porque un día el Señor Jesús va a venir por su iglesia. Tenga muy en memoria de que un día el Señor Jesús va a venir por segunda vez por su iglesia. Y no crean que va a venir hasta aquí. Dice que en las nubes va a levantar a la iglesia con poder, con poder. Amén. Entonces, vamos a seguir avanzando. Aunque Satanás se llama Dios de este mundo, la Biblia habla del segundo Adán, que es Cristo. Amén. Si buscamos en la Biblia, ahí encontramos en Romanos capítulo 5, por ahí, verso, no recuerdo, pero no vamos a ir ahí. Es una referencia. Aunque Satanás se llama Dios de este mundo, la Biblia habla del segundo Adán, Cristo, quien se hizo nuestro sustituto. Todo lo que Jesús hizo fue para nosotros. La mayoría de la gente religiosa cree que allá en el milenio ejerceremos esta autoridad. Pero si es así, ¿por qué dice la Biblia que en esta época, hablando del milenio, Satanás estará encadenado? En ese tiempo, pues no vamos a ocupar, ejercer autoridad. Hoy en día es cuando necesitamos ejercer esa autoridad o ponerla en práctica. Usted ve los músicos, ellos tienen autoridad sobre su instrumento. Yo aunque quisiera, no sé tocar guitarra. La batería, ven al que toca la batería, tiene un fans, un admirador ¿cómo te llama?
de Gerardo, que él lo sueña. Es mi nieto, Isaí, tiene 1 año y medio. Y a veces está dormido y está con las manitas y grita, Gerardo, Gerardo, y bum, 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 bum. Vean cómo desde chiquito, desde esa edad, él ya está empezando a querer ejercer autoridad sobre el instrumento de la batería. Y tiene su batería allí en la casa y entrena todos los días. 3 botes de leche nido, una cubeta, pero les da con gana. Les da con gana. Aleluya. Vamos a ver a un hombre que él, cuando recibió poder, él tomó muy en serio la autoridad que Dios le dio. Y ese es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Vamos a Hechos capítulo 16. En el libro de los Hechos es un libro histórico, porque allí vemos cómo la iglesia, el libro le pusieron como título Hechos de los Apóstoles. Pero cuando usted lee y descubre que realmente son hechos del Espíritu Santo, pero los discípulos caminaron en la autoridad que Dios les delegó. Y ve aquí, Hechos 16, vamos a leer del verso 16 al 18. Aleluya. Estaba buscando la... Dice, aconteció, vea bien, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Adivinando. En el Antiguo Testamento y en toda la vida dice que ese es un espíritu maligno, la adivinación. La adivinación. ¿Cuánta gente acude a que les lean las cartas, que les lean, sabe qué tanto cochinero les leen? Y a otro día los mira y los ve completamente más atrasados, más atrasados. Note bien. La cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Verso 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Fíjese, el diablo andaba detrás de ellos anunciando que ellos eran los que anunciaban el camino a la salvación. Entonces, oiga, el diablo conoce la autoridad en el creyente. El diablo lo conoce. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días. Por muchos días, ¿se imagina? Muchos días, a lo mejor un mes. Muchos días, pues 30 días son muchos, ¿verdad? Pero es que no especifica cuántos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu de adivinación, que era un espíritu maligno, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella y salió en aquella misma hora. ¿Cuántos días se tardó en salir el espíritu de adivinación? En aquella misma hora, al right now. Inmediatamente. Ahora, yo te pregunto, ¿cuántas veces te has sentido harto de una situación? ¿Cuántas veces te has sentido que dices, estoy
Pero ¿cuántas veces le has hablado a la situación? ¿Cuántas veces? Tienes que hablarle, porque si no lo haces, no pasa nada. El Señor Jesús nos pone el ejemplo en muchas partes. Tempestad, a ti te hablo. Mar, en el nombre de Jesús, enmudece. Calla. ¿Y qué dice? Se hizo gran bonanza. No les dijo a los discípulos, agárrense de donde puedan, porque a lo mejor en esta próxima ola nos volteamos y el que sepa nadar va a salir a la orilla y el que no, que Dios lo bendiga. ¿Verdad que no les dijo eso? Cuando les dijo él, hombres de poca fe, miren, yo pongo a funcionar mi imaginación, él no dice. Pero yo me imagino que les dijo, qué bárbaros, ¿por qué no le hablaron ustedes a la situación? ¿Por qué no le hablaron? Pablo estaba molesto. Y él no se regresó y le dijo, te voy a dar una ofrendita, pero por favor ya cállate ya. Ya no me molestas que vengas detrás de mí diciendo que nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Ya cállate. Bueno, sí le dijo que se callara, pero le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y el espíritu cuando escuchó la orden salió de la muchacha en aquella misma hora. Quizás tú le hables a un problema que tengas y el problema no se resuelva inmediatamente, pero cuando tú ya le diste la orden al problema, te sometes al poder de la palabra, el problema tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Tenemos el ejemplo de David contra Goliat. ¿Era problema o no era problema? Era un problemón, porque todo el ejército de Israel estaba atrincherado y de todo el ejército ninguno se atrevió a enfrentarlo, ni entre todos. David fue el único, un muchachito, un jovencito, y derrotó a Goliat. David tomó autoridad. ¿Qué le dijo David a Goliat? Tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti, mas yo vengo contra ti. ¿Qué más le dijo? Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, al cual tú provocaste. ¿Goliat estaba provocando a Dios o estaba retando al ejército de Israel? Físicamente estaba retando al ejército. Pueblo de Dios. Pero David conocía y sabía quién era su Dios. Iglesia, es urgente que la iglesia conozca. Ya basta de que tú, que yo, que fui, que Tilmarín de dos pingüinos. ¿Saben que al diablo eso le da risa? El diablo se... Pero cuando él escucha, te mando en el nombre de Jesús que enmudezcas. Dice, a chispas. Y el diablo se sujeta al poder de la palabra. Vamos a ver un contraste de lo que pasó con Pablo y esta muchacha. Vamos a Hechos 19, allí mismo en Hechos 19. Vean, ustedes conocen la historia.
Vamos a leer del 19, del verso 11. Está buena esta historia. En el libro Claves para entender la escritura, ahí viene una parte donde dice, lee con cuidado. Lee con cuidado. Y aquí lea con cuidado, dice, y hacía Dios, ¿qué hacía Dios? ¿Por manos de quién? De Pablo. Entonces, oiga, Pablo conocía la autoridad que Dios le había delegado. Yo te pregunto, hermano, ¿tú conoces la autoridad que Dios te ha delegado? ¿La pones en práctica? ¿O te esperas hasta que te llegue un guamazo para decir, ay, bueno, en el nombre de Jesús te reprendo? No tienes que esperar a eso. Me dijo un hermano, hasta que me suceda algo, pues, hermano, ¿para qué te esperas que te suceda algo? Cuando el problema llegue y te toque a la puerta, si tú sabes que es un problema, tú dile, problema, te reprendo en el nombre de Jesús. Y hacía Dios milagros por mano de Pablo. Ay, Señor. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Note bien, era tal autoridad que Pablo tenía, la unción que Pablo tenía, que Dios hacía milagros por sus manos y extraordinarios. ¿Se imagina la iglesia hoy en día ungiendo pañuelos? Ay, hermano, es que si va a ungir un pañuelo, los de la otra iglesia me dijeron que eso ya no era cierto. Y ya, se apachurró y ya mejor, no gaste ni el pañuelo, hermano. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían con el puro pañuelo ungido en el nombre de Jesús, con la autoridad que Pablo depositaba en ellos. Amén. Verso 13. Pero algunos de los judíos, vean, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, ¿le suena eso algo familiar? Los que hacen limpias usan el nombre de Jesús en vano. Usan el nombre de sabe qué tantos nombres, pero no pasa nada. Mandan a la gente peor, dicen los viejitos. Es peor, hermano Ernesto, corrijo. Dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro. Vea, el mismo diablo se cuenta mentiras entre él mismo y os conjuro por Jesús. Y luego le dijeron, el que predica Pablo. A usted no se le ocurre hacer eso, mi amado hermano. Cuando usted reprenda un espíritu inmundo, cuando usted reprenda lo que reprenda, repréndalo en el nombre de Jesús directamente, con poder y con autoridad, porque usted la tiene en el nombre de Jesús. Use su autoridad. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo.
Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Fíjese nomás, eran hijos de un sacerdote. Pero yo creo que este sacerdote era de los del diablo, porque no. Pero respondiendo el espíritu malo, ¿saben que los espíritus malos cuando ven que no hay autoridad responden y rezongan? A nosotros ya nos brotó uno y cállense, cállense, decían. No, cállate tú en el nombre de Jesús. No, soy Julano, nos dio el nombre. Soy Julano. Y yo, si ustedes me obedecen, les ofrezco mucho dinero. Yo tengo mucho dinero para darles y que sabe que puras mentiras. El diablo no tiene dinero. El que tiene el dinero es mi papá, porque él es el dueño de la plata y del oro. Y yo soy Julano, dice, ya cállense. Y les voy a dar mucho dinero. Te equivocas. En el nombre de Jesús te ordenamos que dejes libre a esta mujer. La sangre de Cristo la lavó, la limpió y no tienes parte ni suerte en su vida. Y otro día parecía que me habían puesto una leñera. Quedé así como cuando te dan unos leñazos en la espalda. Y yo no sabía por qué. Pero gracias a Dios que yo acudí a mi pastor y le dije, ore por mí, porque me dijo, ahorita lo del diablo cochino. Terminó de orar y se fue la molestia. Al momento se fue. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. ¿Ven? El mismo diablo sabía, y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? Eran del mismo bando del espíritu, porque... Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos. Imagínense la revolcada que les puso el espíritu malo. No se preocupe, a usted no le va a suceder nada. Ya están pensando, no hermano, pero yo ojalá que a mí no se me atraviese uno. Uy. Pero usted tiene autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El Señor Jesús dio esa delegación de autoridad para que nosotros pudiéramos caminar con esa seguridad. Note bien, cuando Jesús dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hemos orado, ahora Señor, haz esto, haz aquello. Es la oración clásica del creyente. Señor, yo te pido que hagas esto, yo te pido que hagas aquello. Pero ahora podemos incluir con toda confianza, Señor, quiero caminar en esa autoridad que tú me has delegado. Quiero caminar en esa autoridad. Y cuando usted le diga al Señor, quiero caminar en esa autoridad, el Espíritu Santo, escuche bien, el Espíritu Santo se va a encargar de que empieces
a darte cuenta. Bueno, también otra, yo le sugiero que lea la Biblia. Leer la Biblia. Hay gente que trata de usar esta autoridad, pero cuando las circunstancias no se acomodan de inmediato, se turban o les da miedo y vuelve a lo natural. Ya no creen, se dejan vencer y permiten que el diablo los domine. Nuestra cultura mexicana, ¿verdad? Andamos siempre a las carreras, andamos siempre preocupados, apurados, enguasados, con mucho trabajo. ¿Y saben a quién nos parecemos? Según la Biblia, a María, a Marta, perdón, a Marta. Marta pasaba preocupada, angustiada por tantos quehaceres que tenía. Y María, que ni se preocupaba, llegaba el Señor Jesús y ella dice que se tiraba a sus pies a escuchar la palabra de Dios. Amén. Hay gente que trata de usar esta autoridad, note bien, pero cuando las circunstancias no se acomodan de inmediato, el diablo siembra duda. Yo he escuchado a muchos hermanos, personas que dicen, hermanos en Cristo, yo pensaba que esto y esto rápido se me iba a conceder. Bueno, Dios ya te lo concedió. Ahora permanece dándole gracias a Dios que ya lo hizo. Juan lo dice, sabemos que si le pedimos alguna cosa, Él nos la da, si lo pedimos conforme a su voluntad. Ahora, ¿cuál es tu acercamiento a Dios, al Padre? ¿Y cuál es tu acercamiento a Jesús? Acuérdate que el Padre y Jesús trabajan en acuerdo. ¿Sí me entendieron? Si yo hablo con el Padre en el nombre de Jesús, tengo la seguridad que lo que le pedí al Padre me va a contestar, me lo va a dar. Hasta ahora no habéis pedido, dice el Señor. Hasta ahora no habéis pedido nada. ¿Cuál es el texto de Juan 16, 23? ¿Se acuerdan, hermano? Apréndaselo porque de cierto digo, ¿verdad? Que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. De cierto te digo, o sea, vea la repetición que hace el Señor Jesús para que nuestros oídos entiendan y nuestros ojos vean la realidad de la autoridad. De cierto te digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. No dice, a ver si puede dárselos. No, Él dice, Él os lo dará. Ahora, esa oración a veces la usamos muy mal, porque todo lo queremos usar para nuestro propio beneficio. Acuérdense que también la demás gente necesita. El inconverso necesita que usted ore por él. Aquel que lo ofendió necesita que usted use su autoridad en la oración para pedir al Señor por él. ¿A cuántos les han hecho burla porque son cristianos? Yo pasé por varios años. Yo decía, bueno, ¿no habrá otro aleluya aquí en San Juan que le hagan burla? Yo me preguntaba, Dios mío, ¿no habrá alguien más aquí? ¿Acaso yo nomás soy cristiano aquí en San Juan que todos me traen a carrilla?
Créame lo que se siente uno en ocasiones apachurradón, pero a veces quisiera uno pasar desapercibido, ¿sí? Pero ¿saben qué? Cuando la luz de Jesús ya está en tu vida, no puedes pasar desapercibido. Dice Pablo que eres carta leída. ¿Cómo leyeron a Pedro cuando arrestaron al Señor Jesús? ¿Cómo lo leyeron? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo leyeron? Llegó y calladito y tú también eres de los mismos. Nosotros estamos acá cantando chistes groseros y tú estás calladito. A ver, cuéntanos uno. No, ¿por qué me regaña mi mamá? Hasta que lo enfadaron y empezó a aventar sapos y culebras. Pero a Pedro lo leyeron por su conducta, dijeron, este es también de los mismos. Cuando usted llega a una parte y usted está tranquilo, a alguien le dice, mira, este es cristiano. Y luego se te acercan, ¿tú eres de los que te lavaron el coco? No. Y dice el Señor Jesús, no te lavé el coco, te lavé completo, no nomás el coco. Sí. Pero cuando tú ya tienes la autoridad de Jesús, aleluya, empiezas a tomar autoridad de la situación que te están provocando. Amén. Porque Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Y eso solamente Dios lo hace. Ya terminamos. Hay una palabra que quiero dejarles y está en 2 de Corintios capítulo 10. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 10, vamos a leer del verso 3, verso 4, verso 5 y con esto termino. Dice, pues aunque andamos en la carne, somos seres humanos, ¿sí o no? Tenemos que movernos en este mundo, trabajo, ir de compras, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Vea la diferencia, no militamos según la carne. ¿Qué es esto? No hacemos lo que todo el mundo hace. Porque las armas de nuestra milicia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? Para la destrucción derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿a quién? A Cristo, aleluya. No me diga que a usted no le llegan pensamientos negativos. Si usted me dice, no hermano, al último pasa para orar por usted, porque dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántas veces se levanta esos argumentos, esas fortalezas contra un cristiano? Todos los días, si es posible, todos los días. En lo que he caminado con el Señor, gracias a Dios que Él me ha guardado. Su misericordia me ha acompañado desde que me convertí a Cristo.
La misericordia de Dios ha estado conmigo todos los días de mi vida. Me preguntó un hombre, ¿cuál ha sido el problema más fuerte que tienes que enfrentar ahora que estás en Cristo? Le dije, he enfrentado muchos problemas, pero todos los problemas, por muy fuertes que sean, Dios me ha dado la victoria. Dios me ha dado la victoria. Esta escritura, desde que la aprendí de memoria, me la aprendí de memoria. A veces me llegan, por ejemplo, me dicen, hermano, tiene que hacer esto, y yo digo, ay Dios mío, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y uno empieza a querer buscar una solución, pero uno luego dice, Espíritu Santo, ayúdame, porque fuiste enviado a darme poder, a ayudarme, a consolarme, a guiarme a toda verdad y a toda justicia. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo no? Órale, yo te ayudo. Amén. Cuando estos pensamientos lleguen a su mente, vaya a la Escritura y usted mismo puede leerlos, decirle pensamientos negativos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sabían ustedes que todo empieza con un pensamiento negativo? Ahí empieza, porque Satán, como no puede causarle daño, le deja ahí de pasada así un pensamiento. Y si usted le empieza a estar pensando, llega el momento en que hace lo que su pensamiento le está trayendo a memoria. Es verdad, no crean que se les estoy contando una fábula, es verdad. Hay personas que tienen un pensamiento negativo y andan pensando tanto en eso que hasta que lo hacen y lo llevan a cabo, dicen, ahora sí quedé a gusto. Pero el cristiano debe de atar todo pensamiento negativo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Padre, te damos gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Tu iglesia, Señor, es una iglesia victoriosa, porque tú triunfaste en la cruz, para que tu iglesia, Señor, caminara en victoria. Te damos gracias por cada familia aquí representada, Señor. Gracias porque tu palabra, que es viva, queda sembrada en sus corazones, Señor. Queda sembrada. Y tu Espíritu Santo la sella para que el diablo no les robe la palabra, Señor. Gracias por estos momentos. Gracias, mi Dios, por la oportunidad que tenemos de poner en práctica tu autoridad que nos delegaste, Señor, porque es tuya. Esa autoridad tú nos la delegaste, Señor, y nosotros como iglesia queremos caminar en esa autoridad, en el nombre de Jesús. Señor, ahora queremos también sembrar. Tu palabra dice que tú das semilla al que siembra y pan al que come. ¿Cuántos comen aquí? Pero también dice que Él prepara la tierra para que la semilla que tú siembres dé fruto, dé cosecha, y tú puedas cosechar. Porque así es. Cuando tú cosechas, apartas semilla para volver a sembrar. Siembras, cosechas y vuelves a apartar semilla. Es un ciclo, es una ley que Dios le ha dado esa orden
a la siembra y a la cosecha. Es una oportunidad para la iglesia, Y nosotros vamos a repetir la escritura de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Malaquías 3:10. Gloria a Dios. Aleluya. Extienda su mano derecha. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque estas finanzas, Señor, se han depositado con alegría, con gozo, no con tristeza ni por necesidad. Tú sigues diciendo que tú amas al dador alegre. Señor, y estas finanzas se multiplicarán, Señor, se multiplicarán, porque tú dices que derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Y tu iglesia, Señor, estará atenta, Señor. Tendrá los ojos abiertos para ver que tu palabra se cumple al derramar bendición hasta que sobre y abunde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie para ser despedidos. Si alguien necesita oración, estamos... perdón. El anuncio se hizo el domingo, pero una vez más, el discipulado para mujeres. Discipulado para mujeres. Todo pensamiento negativo que venga a su mente, deséchelo en el nombre de Jesús. Discipulado para mujeres. Porque aquí están apareciendo muchos pensamientos negativos. Viernes 6 de la tarde para mujeres sin niños. ¿Por qué? No es que sea que porque los niños se rechazan, no. Es que si una mamá trae un niño de 2, de 3, de 4 años, todavía de 4, siéntate allá. Pero un niño más chiquito no la va a dejar en paz a escuchar el discipulado. Usted podrá decir, hermano, el discipulado, no. Es muy importante. Es muy importante el discipulado. Aprende uno mucho. Aprendes mucho de la palabra de Dios. Y mañana miércoles a los alumnos de la escuela para el ministerio, aquí se siguen esperando a las 7:30 de la noche. Amén.